El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar a un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, estamos pues en este día retomando pues estos encuentros que Jesús tiene con los fariseos. Recordemos el sábado pasado, omitiendo el domingo, seguimos una secuencia y el domingo pasado decía precisamente aquella frase: los fariseos dicen una cosa y hacen otra. Y es ahí donde nosotros también tenemos que pues esforzarnos día en día. ¿Para qué? Para poder vivir en ese encuentro. Por eso es aquí donde San Lucas y San Mateo tienen los famosos ayes. San Lucas lo tiene después de las bienaventuranzas. San Mateo lo recorre casi al final del ministerio de la vida pública de Jesús. Estamos en el capítulo 23, falta el capítulo 24 y 25, que son los capítulos llamados escatológicos, donde el Señor nos va a hablar de la preparación que tenemos que tener para el encuentro del Señor cuando venga. Pero los ayes que se los dice a los escribas y fariseos, que muchas veces dicen, no, pues es que estos ayes son los que tienen los sacerdotes y esto. No, los fariseos y los escribas eran parte del pueblo. Cuando habla de los sacerdotes, el Señor menciona a los sacerdotes. ¿Y quiénes son los fariseos? Los escribas, bueno, aquellos que se dedicaban a estudiar la ley de Dios, a estudiar la Torá, que podríamos decir que no precisamente son los casta sacerdotal. ¿Por qué? Porque pues hasta el día de hoy, por ahí hoy en día, que es más fácil, pues hay videos sobre todo de personas judías que pues hablan, inclusive hay judíos ortodoxos que pues ahorita no recuerdo cómo se llama, pero tiene su nombre, pues el lugar donde estudian, y muchos de los judíos ortodoxos pues tienen trabajos de medio tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo quieren dedicar al estudio de la Torá. Y no es que esté mal, pero como el Señor dice, ¿cuántas veces nosotros, inclusive ahora podríamos decir que nos sentimos muy santos, que nos sentimos que nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar y todos están mal, sin darnos cuenta de que caemos también en lo que dice el Señor? Buscamos adeptos para decir, no, es que aquí es donde van a encontrar la salvación, sin ver nuestros propios errores. Por eso también en ese pasaje que dice, ¿cómo me dices tú que le quieres quitar la paja al ojo de tu vecino
cuando no ves la viga que llevas en el tuyo? ¿Qué es lo que el Señor nos invita a descubrir? La humildad. Por eso los fariseos viven como ciegos. ¿Por qué? Porque ellos se sienten ya casi al lado del trono de Dios. Y hoy podríamos preguntarnos, ¿cuántos católicos a veces se sienten ya en el trono de Dios? Ya está casi diciéndole, a ver, Señor, quítate porque yo soy más santo que tú. Y es ahí donde está el mal. ¿Por qué? Porque si somos justos, pues, ¿quién puede decir que se va a salvar cuando el mismo Señor dice, para los hombres es imposible, mas no para Dios? Y lo acabamos de escuchar la semana pasada. ¿Y qué es a lo que se refiere? Que nosotros, por méritos propios, ¿en dónde nos tocaría estar? Pues en el infierno. Pero la misericordia de Dios es la que nos va a salvar. Y he escuchado varios sacerdotes, pero el último, en la semana pasada, en una de sus reflexiones, el padre Santiago Martín, sacerdote español, y que decía, no, pues es que yo espero llegar al purgatorio, no creo llegar al cielo, y yo creo que si somos todos justos, pues yo creo que todos esperamos llegar al purgatorio, a menos de que, pues por la misericordia de Dios, si nos den la absolución y la indulgencia plenaria y en ese momento nos moramos, porque si no todos tenemos, como se dice aquel viejo dicho popular, cola que nos pisen. Y es ahí donde también nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tanto luchamos por quitarnos esa cola? ¿Qué tanto luchamos por dejar de pecar? ¿Por qué? Porque a veces inclusive nos hacemos tontitos. ¿En qué sentido? De que nos empezamos a justificar, ay, es que todo mundo hace esto, o ay, es que todo es normal. Y ya lo he dicho en varias ocasiones, algo que una persona de casi 100 años, pues en una ocasión escuché que decía que pues a ella le tocó todavía el cine de oro mexicano, todavía pues estando chica. Y decía, sí, con lo de que el machismo y todo eso, pero todavía había valores. Pero después del cine de oro empezó lo que se llamó el cine de variedades, todavía no tan perdido, pero pues era de que ya ahí se ponían y que salían, como se dice ahí en ese tiempo, las rumberas, y ahí todavía con su traje de baño completo, sin enseñar tanto, pero para el tiempo, pues era un escándalo. Y fue así como que el escándalo, ¿cómo las muchachas salen enseñando pierna en plena televisión? Pero después dice, pasó un poco de tiempo y ya después fue el cine de vedettes. Pues ya le cortaron y ya no salían en traje de baño, salían en bikini. ¡Qué escándalo que las mujeres salieran en bikini! Y dice, pasó un poquito de tiempo más y caímos en el cine de ficheras allá. Los que se acordarán, pues aquellos que les llamaban los sex symbols, esta Sasha Montenegro, Lin May, Olga Brinsky y todas estas mujeres que ya salían desnudas en la televisión. ¡Qué escándalo! Y hoy podemos ver en casi todas las telenovelas, en casi todas las películas, en casi todas las series salen encuerados. Ya ni nos inmutamos, ya todo es normal. Ay, aquellos pobrecitos que se escandalizaban. Y podríamos preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Dejó de ser un pecado? No, pero nos hemos hecho al pecado. Y es ahí donde, por eso nos volvemos ciegos. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace algo que no hago yo, entonces, no, tú estás mal y te achaco lo que tú haces mal, pero no vemos lo que hacemos mal. Es lo que le pasa a los fariseos, por eso les dice que cuando agarran a un adepto lo hacen más digno de condenación. ¿Por qué? Porque le quitan ese pensamiento y le dicen, no, tú no te apures, Diosito te va a perdonar. Y es donde caemos, pues en los dos extremos, un rigorismo tal que mata, que pues bueno, podríamos ver personajes con este punto y podríamos ver un Martín Lutero antes de su viaje a Roma, en donde cualquier cosita que hacía mal se atormentaba. Y eso no es bueno espiritualmente. ¿Por qué?
Porque negamos la acción misericordiosa de Dios. Pero este personaje pues se fue al otro extremo. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo? No, pues una frase de él. Peca forte sed credere fortiter. ¿Qué significa? Peca mucho, pero cree más y te salvarás. No, el Señor nos dice que nos tenemos que esforzar. Entonces, pues Martín Lutero cayó de un extremo al otro. Y como dicen, todo extremo es malo. Por eso el Señor nos invita a caminar en la virtud. O como dice un viejo dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tenemos que aprender a descubrir, Dios es misericordioso, sí, pero yo también me tengo que esforzar por llegar a ser santo. ¿Por qué? Porque por mi cara bonita, bueno, que ni la tengo, pues Dios no me va a salvar, sino es por las obras que hacemos. Y es ahí lo que hoy no hemos descubierto. Hoy, lamentablemente, muchas veces caemos en un buenismo. Es que Diosito es bueno, usted no se preocupe, usted siga como va, Diosito la va a salvar. No, Diosito no te va a salvar. ¿Por qué? Porque Dios pone sus condiciones. Y si Él no pusiera las condiciones, pues tendríamos que quitar gran parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque inclusive, ya como les dije, estamos casi al final del Evangelio de San Mateo, en su, ¿cómo llamarle? En su secuencia vamos a ver que el próximo, déjenme ver, el próximo lunes, si mal no recuerdo, se va a saltar ese pasaje, pero lo vamos a escuchar el 2 de noviembre. ¿Cuál es? El juicio final, en donde el Señor pues hace ese recuento de la salvación, que la salvación no está en qué tanto reces, que no es, no por eso no tenemos que hacerlo, no que tanto vayas a misa, que no por eso no tenemos que hacerlo, sino como le dice a los fariseos, hagan esto sin descuidar lo otro. ¿Y cuál es lo otro? La caridad, ¿qué tanto somos caritativos con nuestro prójimo? Por eso el pasaje del juicio final, Mateo 25, 31 al 46, que es el último pasaje antes de empezar, pues ya lo que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos encontramos? Precisamente nos encontramos con esto que nos dice el Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria, serán congregadas delante de él todas las naciones, y separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me hospedasteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, en verdad os digo, que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán estos también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, desnudo, o enfermo en la cárcel, y no te asistimos? Y él les responderá, en verdad os digo, cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños un bien, conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y es ahí donde, pues si no, el Señor no
nos quisiera, bueno, más bien Él no nos quiere mandar, pero si Él no pudiera mandarnos al infierno, no nos advertiría que corremos el peligro de irnos. Y es por eso, no solamente se trata de ser bueno yo solito. Por eso decía San Agustín, nadie se salva solo, sino nos salvamos en comunidad, porque la iglesia es el pueblo de Dios que tiene que caminar. Pero hoy lamentablemente, pues vivimos muy individualistamente. ¿Qué es lo que pasa? No nos preocupamos por el otro, no buscamos el bien del otro. Mientras yo esté bien, ¿qué me importan los demás? Y ese es el peligro. Y es ahí desde personas que cuando ven que alguien no hace lo correcto, ¿qué es lo que dicen? No, ya se condenó, ay, no, fuchi, qué bueno que se va a condenar. No, ¿cuál es tu labor? Buscar la salvación de él. Si no lo conoces, reza por él por lo menos. Y es ahí donde vamos nosotros a hacer ese servicio. ¿Por qué? Porque el Señor también en el libro del Génesis, cuando sale y le dice a Caín, Caín, ¿en dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué es lo que le responde Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y lo que le responde el Señor es, la sangre de tu hermano clama hacia mí. Implícitamente, ¿qué dice? Sí, tú tenías que ser el guardián de tu hermano y lo mataste. De igual manera, hoy el Señor nos va a preguntar, pues bueno, por todos aquellos que no le conocieron o no hicieron el bien. Por ejemplo, el Señor nos va a preguntar, bueno, ahorita, aunque ya está en la cárcel, pero por el Chapo Guzmán. El Señor nos va a preguntar por el ladroncillo de la colonia. El Señor nos va a preguntar por el padrecito que no hace bien las cosas. El Señor nos va a preguntar por todos aquellos por quienes nosotros pudimos hacer algo y no lo hicimos. Pero siempre con esa conciencia también de que lo hacemos por Dios, porque también podemos caer en un humanismo, en donde, ay, pobrecito, ay, cómo sufre, ya no quiero que sufra, lo ayudo, pero no por amor a Dios, no porque estoy viendo a Dios en mi prójimo, sino para exaltar de que tenemos que ser buenos, de que tenemos que ayudar al que lo necesita, pero con una ayuda del hombre, por el hombre. No, la ayuda tiene que ser del hombre por amor a Dios al necesitado. Ahí está la diferencia entre la caridad y el altruismo. La caridad es siempre por amor a Dios. El altruismo es por amor al hombre. Por eso tenemos que luchar. Por eso tenemos que esforzarnos día en día por tratar de buscar no ser ciegos, sino buscar a Dios. Y bueno, pues la última parte, ustedes, escribas y fariseos, se engañan que jurando. Como dice el Señor, miren, no tenemos que jurar. Cuando dice el Señor, digan sí cuando es sí, no cuando es no. Lo demás viene del diablo. Seamos honestos, que no haya doblez en nosotros, como lo escuchamos precisamente el sábado en el Evangelio, que decía de Natanael, cuando ve a Jesús que se acerca y dice, este es un israelita auténtico, en donde no hay doblez. Y hasta Natanael le pregunta, oye Señor, ¿de dónde me conoces? Y así tendríamos que ser nosotros, ser católicos auténticos, en donde no hay doblez, en donde buscamos solamente conseguir el reino de los cielos. Por eso vivamos la honestidad, en otras palabras, la verdad. Y nadie es verdadero si no está cerca de Dios, porque hay 4 características que solamente le pertenecen a Dios y el ser humano nunca los va a tener. Una ya nos lo dijo el Evangelio el martes pasado, que era precisamente el sentido de el joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente es uno bueno y es Dios. Entonces, una cualidad solamente de Dios, la bondad. La otra cualidad, la belleza. Solamente es bello Dios. La siguiente cualidad, la verdad, que es la que hoy nos ocupa.
Y la última, la unidad. Por eso, cuando uno está lejos de Dios, no vive la unidad. Y por eso hoy que podríamos decir que la iglesia no vive en unidad, porque hoy hay muchas divisiones, tenemos que preguntarnos, ¿qué tan cerca estamos de Dios? Porque el que no busca la unidad, en lugar de estar con Dios, está siguiendo al demonio. Por eso, hermanos, luchemos verdaderamente por seguir a Cristo. Cristo que nos lleva al Padre. Y llevándonos al Padre, obviamente, nos lleva a la salvación. Para eso, tenemos que dejar nuestra ceguera espiritual. Tenemos que reconocer qué tanto mal estamos haciendo y ver que la única solución de la vida es Dios. Por lo demás, no nos preocupemos. Como alguien me decía, ay padre, es que estuve viendo un rosario de no sé qué y luego me salieron muchos videos que hablan sobre el final de los tiempos y el fin del mundo y ay, es que ya me asusté. Yo le dije una simple cosa, nadie sabe cómo va a ser y nadie sabe cuándo va a pasar. Y como dice el Señor, no se preocupen por el día de mañana, preocúpense por hoy. Y decía, padre, ¿y si todo esto viene? ¿Qué es lo que dice San Lucas en el capítulo, si mal no recuerdo, es capítulo 14, 15, cuando habla precisamente la parte escatológica del Evangelio de San Lucas? ¿Y qué es lo que dice? Cuando escuchen hablar de guerras, revoluciones, hambres, pestes, no se preocupen, levanten la cabeza porque se acerca el día de su liberación. Si el Señor me dice, no me preocupe, pues que ruede el mundo. Mientras yo esté con Dios, todo va a estar bien. Así que luchemos, hermanos, que nuestro único objetivo sea estar en paz con Dios. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Y decimos, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Continuamos con nuestra celebración.